Con el ministro de Educación, Juan Cadillo, estamos en vivo y al darle las buenas noches, ¿cómo está, ministro? Le pregunto, en estos 20 días que usted tiene que resolver el tema del plan de emergencia de educación, ¿va a estar abocado específicamente cuáles son los ítems? Inicialmente esa es la pregunta. Muy buenas noches, Mónica. Efectivamente, tenemos el plan de emergencia educativa que está relacionado a 6 ejes. Los 6 ejes, el primero es de la recuperación y consolidación de los aprendizajes de los estudiantes, de la educación básica y el retorno a la presencialidad. El segundo hito, justamente acá lo tengo, está relacionado al desarrollo profesional docente. El tercero, a innovación tecnológica y competitividad educativa. Sí. El cuarto eje de trabajo es la educación superior. El quinto está relacionado a la atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuanas y las personas con discapacidad. Y el último es el de, y muy importante, descentralización. Precisamente esos 6 ejes tienen que ver con el segundo semestre del 2021 y con el primer semestre del 2022. Pero el tema que ha generado polémica, controversia, 2 opiniones distintas es el retorno a clases y el cómo y el cuándo. Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales tanto usted como ministro, como el presidente de la República, habla de que no es posible retornar a clases por lo menos hasta el próximo año? Entendemos lo de la tercera ola. Lo que no entendemos bien es por qué estamos a la cola del retorno de clases incluso flexible. Mira, esto ha sido una política necesaria del Ministerio de Educación. Partió el deseo de regresar a la presencialidad desde el 2020, hay que tenerlo en cuenta, y para ello se ha dado un conjunto de normativas. El Ministerio de Educación ha desarrollado tres lineamientos que son muy importantes: el aprendo en casa, el aprendo en escuela y el aprendo en comunidad. Si tenemos en cuenta el aprendo en casa, está relacionado a esta educación a distancia y educación virtual, que tiene como soporte la web, la radio y justamente la televisión. Mientras que el aprendo en escuela se basa en la semipresencialidad y en la posibilidad de la presencialidad. Y por último tenemos el aprendo en comunidad como aspecto clave, donde reconocemos que la comunidad tiene espacios diversos para poder desarrollar actividades educativas. Teniendo en cuenta este marco, lo que buscamos es potenciar cada una de estas 3 estrategias que tiene el Ministerio de Educación. Tú muy bien lo has dicho, que el presidente ha dicho que la presencialidad es complicada y muy difícil en nuestro territorio, teniendo en cuenta los ratios de vacunación, pero sí estamos abocados a desarrollar la semipresencialidad como aspecto clave para justamente recuperar algunos aprendizajes y sostener la parte emocional, que es un elemento clave para nuestros estudiantes. ¿Cuándo estaríamos volviendo a clase? Es decir, semipresencialidad, progresivo, voluntario, flexible, con toda la condición que ha ocurrido en muchísimos países, incluso de la región. Así que creo que solamente Bolivia y Perú no han retornado en todo lo que va de la pandemia. Esto hay que verlo bien. Tenemos actualmente 5.350 instituciones educativas o servicios educativos, con más de 200.000 estudiantes que vienen regresando ya a clases. Esto representa el 97% en la área rural y un 3% en la área urbana. Pero también hay que tener en cuenta que son 68.000 servicios educativos habilitados. Y lo que estamos promoviendo fundamentalmente es información. Por lo general existe mucho temor, tanto en las comunidades educativas, padres, familia, profesores y estudiantes, porque no hay una información acertada desde diferentes canales, ¿no? Entonces, para ello es clave, en primer lugar, tener esta información que sí se tiene desde el Ministerio de Educación mediante un sistema denominado SARS. Esta información lamentablemente no llega a toda la población, o toda la población no la conoce, y eso es relevante e importante. Lo segundo es que es muy importante otorgar o ofrecer diferentes tipos de información
para el retorno a las clases, para el trabajo con los profesores, con los estudiantes y con los padres de familia. Por ejemplo, nosotros ya hemos iniciado ese trabajo con el Ministerio de Educación a través de la formación de comisiones, donde vamos a preparar un conjunto de guías especializadas, fundamentalmente orientadas a la semipresencialidad. Y por último, también es clave la capacitación a los maestros. Hay que tener en cuenta que en un momento se pensaba que los algoritmos estaban orientados a la bajada justamente de la pandemia, mientras que ahora estamos en un proceso de subida de la pandemia. Es cierto que el SUTEP tiene demandas para el retorno a clases y por otro lado, ¿cuándo se va a determinar un tema de priorización de vacunas para los docentes y empleados vinculados al magisterio? Mira, con respecto a la vacunación, ya con 2 dosis tenemos al 45% de todo el personal, sí, es decir, profesores y otro tipo de personal que atiende dentro de las escuelas. Para nosotros es clave, y hemos enviado el oficio para la Comisión en Salud, para que justamente priorice el sector educación. Tenemos como alentadoramente que el ministro de Educación, el ministro de Salud, nos ha informado que esto va a ser una prioridad, apenas hay una mayor cantidad de vacunas, así que es para nosotros. ¿Podemos hablar del mes? Cuando hablamos de semipresencialidad y priorización de vacunas, ¿estamos hablando de octubre, de noviembre o no estamos hablando de este año definitivamente? Mira, en realidad el objetivo del Ministerio de Educación es volver a una semipresencialidad segura, flexible, gradual y voluntaria. Hay que tener en cuenta que ya la normativa para este proceso está dada, no por este gobierno, sino por el anterior. Lo que tenemos que hacer es justamente perfeccionar y ofrecer la suficiente cantidad de información para que las comunidades educativas decidan. Y en este aspecto es clave, como te decía, necesitamos fortalecer la preparación de los maestros para poder afrontar este retorno seguro. El otro elemento es ofrecer estas plataformas que estamos pensando ya y trabajando en la construcción de un aplicativo que nos permita que SARES sea público sí, y abierto para todos, de tal manera que en función de los indicadores de salud podamos rápidamente iniciar o detener el servicio, que es un elemento clave. Pero la pregunta es, ¿estamos pensando todas esas posibilidades para este año o lo que queda de este año? Por ejemplo, la capacitación de los maestros, ¿en qué consistiría? En el caso de las escuelas o los colegios que tienen habilitados los locales para poder regresar a la semipresencialidad, ¿podrán hacerlo en las zonas urbanas, no solamente en las rurales que ha determinado el gobierno anterior y que usted continuaría? Sí, mira, en realidad todo está en condicionamiento del aspecto médico y de la propia comunidad. En los diferentes territorios existe tanto la decisión de las direcciones regionales como de las UGELs, como también en la propia Lima metropolitana. Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente dar información basada en conocimiento científico y dirigido por el sector salud. Para nosotros esto es un aspecto claro, es decir, la comunidad tiene que sentirse segura para el regreso. Y en este sentido, cuando explicamos la estrategia que se está potenciando, en primer lugar, es obvio que los indicadores de la pandemia en este espacio tienen que ser bajos. Lo segundo es flexible, la comunidad decide cómo regresar, esta alternancia, sea un día, sea 2 días, y también está orientada a la flexibilidad, qué tipo de aprendizaje se debe desarrollar, ya sean aspectos de socioemocionales. ¿A partir de cuándo decide? Porque ya sabemos que el Ministerio de Educación decidió en algunas escuelas rurales por el impedimento que tenían de tener cierta conectividad para poder acceder a las clases. Pero hay quienes están demandando aquí en Lima, en las ciudades, digamos, del país, decir, bueno, yo estaría de acuerdo con el retorno voluntario, podríamos hacerlo de esta manera, con las condiciones necesarias. Lo que ha molestado mucho a muchos padres de familia es que les señalen, por ejemplo, que no quieren estar con sus hijos. Y lo que hay es una preocupación enorme por el daño en la salud mental que en este momento están afrontando los chicos también
por no tener la posibilidad de regresar a la escuela, de socializar en el plano, digamos, con los cuidados necesarios, cuando esto lo amerita, ¿no? Claro, es justamente, tenemos que poner el centro en la educación. Para el Ministerio de Educación, en realidad es muy importante el estudiante, es lo relevante, y toda la comunidad gira en torno a eso. Por lo tanto, tenemos que pensar en una nueva escuela, una nueva forma. Justamente esta pandemia nos hace reflexionar sobre ese aspecto. ¿Cómo debe ser el aula? ¿Cómo debe ser ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es esa nueva escuela? Quizá usted nos puede ayudar, digamos, en la dimensión de lo que podría uno estar imaginando con esa nueva escuela. Exacto, esa nueva escuela está orientada a una escuela mucho más autónoma, donde los integrantes y los profesores y los padres de familia se ponen de acuerdo y trabajan en función o diseñan un conjunto de estrategias. Y estas estrategias tienen que partir de los propios maestros. Durante la pandemia hemos visto estrategias fantásticas. Yo, en mi caso, desde el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, he logrado reconocer más de 1000 estrategias que han venido desarrollando los maestros. Entonces, en realidad, siempre queremos una estrategia general que responda en todo el territorio. Y ahí estamos errados, porque no hay una sola estrategia que responda en el territorio. Pero usted nos está diciendo... Estamos hablando, por ejemplo, de una estrategia de aula invertida, por ejemplo. Entonces, hay diferentes formas de implementar el aula invertida. Y muchos especialistas reconocen esta estrategia, pero cuando tú lees la normativa se considera, por ejemplo, ya esta estrategia. Entonces, en realidad, lo que tenemos que ver es dar más libertad a los territorios, dar más libertad a las instituciones educativas para organizar, y eso también implica más presupuesto. Y cuando vemos los presupuestos que se han estado dando, por ejemplo, para lavaderos de mano, para ofrecer el servicio de agua, estos presupuestos ya están con los directores. Es obvio que hay que hacer un mayor esfuerzo. Entiendo, ministro, lo que pasa es que me piden algunas respuestas y estoy viendo aquí en el Twitter mucho más concretas en relación a esto. Es decir, depende de la decisión de los maestros, depende de la decisión de los directores de escuela, cuál va a ser, digamos, esa normativa y a partir de cuándo el Ministerio de Educación para darles la libertad de que tomen esa decisión en la circunstancia que usted nos está describiendo. Sí, mira, cuando tú revisas la normativa, en realidad la normativa es bien amplia con respecto a que es la comunidad educativa la que se pone de acuerdo una vez que el espacio o la parte geográfica está habilitada. En ese sentido, lo que tenemos que hacer, sí, en las áreas urbanas, es trabajar de una manera mucho más disruptiva. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la ciudad de Lima, vamos a tener inconvenientes, por ejemplo, en el desplazamiento de los estudiantes, porque tienen que utilizar los servicios públicos. Y ahí lo que estamos pensando y diseñando también es la posibilidad de utilizar espacios mucho más abiertos y cercanos al estudiante. Es pensar totalmente diferente en cómo podemos desarrollar actividades físicas, actividades emocionales y estamos diseñando una estrategia más orientada al aspecto de los juegos. En el 2020, ministro, se hizo una evaluación sobre el tema de aprendizaje durante la emergencia sanitaria y no se han dado a conocer los resultados. Lo que dicen todos los especialistas, acabo de conversar esta semana con el propio representante en el Banco Mundial, que es nuestro compatriota, el exministro Saavedra, diciendo que evidentemente el daño ya es irreparable, es decir, el bache no solamente en el aprendizaje, en el conocimiento, sino en el impacto en una salud integral del estudiante ya es irrecuperable. Es decir, ¿qué ha pasado con esta evaluación? ¿En qué situación estamos? ¿Y cuál va a ser el futuro inmediato? Porque estamos hablando de que de repente no podemos recuperar esta circunstancia. Mónica, yo creo que ahí la información que tienes no es completa. Yo también he preguntado a los especialistas dentro del Ministerio de Educación si nosotros tenemos una evaluación de las pérdidas. En realidad estas evaluaciones vienen de evaluaciones de simulación externa, que es obvio que se reflejan en evaluaciones internas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta y hay que reconocer que sí hay pérdidas. Y estas pérdidas son importantes y por lo tanto tenemos que trabajar y este decreto está orientado justamente en ese proceso.
Y parte de las soluciones que se van planteando también tienen que mirar a largo plazo. Es decir, en el corto plazo tenemos que abrir la semipresencialidad y para ello estamos buscando una vacunación mucho más completa de los profesores, una vacunación mucho más completa también de los padres de familia para que sientan esa seguridad. Estamos con una estrategia de Aprendo en Comunidad que la vamos a potenciar. ¿Cuándo se va a aprobar eso de la prioridad para, digamos, el tema de la vacunación del magisterio? Usted ha conversado, me imagino, en más de una oportunidad con el actual titular de salud, es decir, esto es una cosa inminente y necesaria. Sí, he conversado con él me está por contestar ya de acá un par de semanas. En realidad puede ser mucho más pronto, no puedo decir en específico el momento, porque nosotros ya hemos enviado los documentos necesarios para el comité de evaluación que tiene el sector salud para que haya esta priorización. Para nosotros, como te decía, es clave la vacunación. El siguiente elemento son las propias estrategias y el diseño de estas estrategias. No puede haber una sola estrategia para todo el país. Eso correcto, lo tenemos claro. Diseñar una estrategia. Y ahí también empiezan a ver, pues, justamente los otros ejes. Y dentro de estos otros ejes está la formación y capacitación de los maestros, que es clave. El segundo elemento es la innovación tecnológica. Estos aspectos de conectividad, de entrega de infraestructura tecnológica, del propio equipamiento. Mira, en el equipamiento tecnológico nosotros tenemos que tener otra mirada. Cuando entregamos tablets, la tablet por lo general es un de acá a fin de año, ¿cuál es el objetivo en el equipamiento? Así, de una manera concreta para tener algo así tangible. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos llegado recién, el Ministerio tiene un proceso de compra de una segunda adquisición bien grande de tablets. No vamos a parar este proceso, sino más bien vamos a hacer que no se caiga. Esto más o menos llega a cerca de 400.000 tablets, alrededor de las 400.000 tablets que tienen que ser entregadas entre más o menos abril y mayo dentro de las instituciones educativas, porque es un proceso complejo. Muy bien. Que nosotros estamos manejando. El otro elemento que quería contarte... en una línea, ministro, porque se nos acabó el tiempo, lo lamento. Tenemos mucho. Toda una estrategia justamente para también la área universitaria, en el sentido de que vamos a buscar el acceso libre, y este acceso libre empieza por promover el acceso libre del talento regional en la educación superior, también ciclo cero, que es esta CEPRE, que está orientada para los estudiantes puedan también llevar sin pagar nada a esta academia, tipo academia que se da en las universidades, y también ampliar lo que es el financiamiento y ampliación de las vacantes dentro de las universidades, pero también lo mismo como lineamiento en la educación superior. Vamos a tener seguro oportunidad de conversar más en un sí o no para tener, digamos, claro, este año no vamos a volver a clases. Hay semipresenciales. Semipresenciales sí. Muy bien. Muchísimas gracias, ministro. Y le prometo que seguramente tendremos otras oportunidades para hablar ya de la educación superior, pero nuestra preocupación en este momento es el tema de los niños volviendo o no a clases. Muy amable por sus minutos y por sus declaraciones. Muy gentil.